Buenos días, amigos de la mañana por Teleimpacto. Bueno, Gregory Caimare, Nelson Encarnación, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes empezando la semana y abordando los temas indudablemente de mayor interés que ha concitado tanto su interés como el interés en el resto del mundo. Buenos días, Nelson. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, Manuel. Buenos días, Gregory, que ya viene por ahí. Así que aquí estamos en el inicio de la semana con mucho brío. Bueno, tú no trabajaste ayer. No, los domingos. Yo sí. Tú trabajaste Pues el yo domingo. sí. Yo hice geopolítica ayer en vivo. Ah, bueno. Generalmente lo grabo los sábados, pero ayer lo hice en vivo. Así Y me que, imagino que bajo lluvia, porque me dijeron que estuvo no, lloviendo en la no, ciudad. no, Yo no no, estuve aquí en la ciudad, pero me dijeron que estuvo no, lloviendo. no llovió ayer. Cayeron con unas gotitas ahí, pero aquí estamos entonces para eso Bueno, que yo tú no sé, cuando acabas yo de venía decir. entrando a la ciudad ayer en la tardecita, noté que había en la autopista Las Américas y ya llegando ahí al Darío Contreras, Había indicios había de unos lluvia. pocitos de agua ese. Sí, pero fueron ligeras. Ah, bueno, no llovió como se esperaba entonces. No llovió como se esperaba. Así que Sí. aquí estamos. Bueno, no llovió, pero va a llover. Como ustedes lo están viendo ahí, don Eso. Manuel y don Nelson. Eso no moja. Sí, señor. Va a llover, no moja. Good morning de mi parte. Bueno, así se decía antes, va a llover, no moja. Sí, como dice Gregory, este lunes 25 de mayo, lo que está pronosticando el Indomet, precisamente en su informe de las 6 de la mañana, que durante las horas matutinas se generarán lluvias pasajeras entre débiles a moderadas sobre localidades de la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte, Samaná, entre otras, debido al arrastre del viento, la incidencia de la vaguada. Para la tarde esperamos la ocurrencia de aguaceros locales con tronadas y ráfagas de vientos en Monseñor Noel, La Vega, San Juan, Azua, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Barahona. En horas de la noche, las precipitaciones empezarán a disminuir paulatinamente para predominar un cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. En la costa atlántica, desde Cabo San Rafael, en la Altagracia, hasta la bahía de Manzanillo, en Montecristi, se recomienda a todos los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto debido a viento y olas anormales. En la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Playa San Rafael en Barahona, se recomienda permanecer en puerto por viento y olas anormales. En el resto de la costa se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero. En cuanto a las temperaturas, dice el Indomet que van a seguir calurosas, por lo tanto reitera sus recomendaciones de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, no exponerse al sol por mucho tiempo, sobre todo en horas comprendidas entre las 10 y las 3 de la tarde, mantenerse en ambiente fresco. Eso es lo que se está recomendando. Sí, así es, Bueno. así es. Yo me reía de mí mismo ayer, que varias veces dije, wow, pero qué calor hay hoy. Y yo vestido de negro. Pero estaba frente a una copa de vino. No había vino. Pero yo vestido de negro, o sea, un suéter negro, negro. Te reías de ti frente a una copa de vino. Ah, bueno, así sí, así sí. Sí. Entonces, yo me atengo a esa recomendación que tú haces, sin embargo, no la cumplo. No, Debemos porque estar, como vestimos es importante. Uno hace la recomendación, a veces la recomendación y estamos los tres vestidos de negro aquí. Nosotros somos el peor ejemplo de la recomendación. Bueno, las recomendaciones que hay que observar es el tema de las costas. Es decir, se está hablando que prácticamente toda la costa atlántica y la costa caribeña, que son las que bordean la isla de Santo Domingo o gran parte de la isla de Santo Domingo, van a estar registrando oleajes anormales. Bordean la isla de Santo Domingo. Sí, bordean la isla de Santo Domingo. Sí, porque tú sabes que hay un pedacito ahí en la parte este que
no se puede dejar de mencionar, pero nada. No, pero que bordea la isla Sí, Caribe y Atlántico, bordea la isla Sí, Santo Domingo, completamente. tanto en Haití como por aquí. Por los dos lados. Miren, quien Bueno, está... sí, oleajes anormales y entonces no se aventuren, porque muchas veces hay gente que se creen lobos marinos, Sí. se meten a pesar de esos A oleajes los anormales surfistas les encantan esas y tienen situaciones. consecuencias, así sobre todo en Cabarete, donde se dan Sí. condiciones muy propicias para Bueno, eso. el Bueno. material para los surfistas son precisamente las olas altas. Sí, hacen así con la mano. Oh, claro. Con la mano hacen así. La Junta Central Electoral parece que está en vías y en intención de decir, no, yo regulo, yo soy quien debe indicar qué se puede y no se puede hacer en un proceso electoral y sobre todo preelectoral y no electoral. En ese sentido, ha emitido un reglamento que hemos visto todos los que andamos en los medios de comunicación trabajando, que ha traído mucha opinión, mucha opinión. Inclusive hay una encuestadora de las que están haciendo su labor cotidianamente desde hace meses que ha indicado que hoy va a enviar una comunicación a la Junta diciendo que le retiren el registro ante ellos para para continuar haciendo encuestas, que se declaran en rebeldía ante la decisión e intención de la Junta de impedir que en este momento las encuestadoras puedan hacer publicación de los estudios que hacen. Es un tema parecido al de la licencia cuando yo decía, pero aquí hay un debate entre violación de derechos fundamentales y preservación de lo que se entiende conviene a la sociedad. Hay esa situación ahora. ¿Quiénes opinan a favor de que no haya publicación de encuestas y lo contrario, que las encuestas se reserven para dentro de casi un año, que es cuando hay un año previo a las elecciones? Es un debate que está iniciado, interesante, y que pienso que podemos ponerlo aquí en la mesa. Bueno, ya tú lo trajiste, vamos a ver qué opina cada uno de nosotros. Yo tengo una opinión que puede ser bastante flexible. A veces no puede ser tan rígido, tú tienes que convertirte en una goma para analizar las cosas de diferentes vertientes, o sea, con la flexibilidad que amerita cada tema. Por ejemplo, O a veces no necesariamente una goma, sino una gomita. De una esa gomita que así usaba, que sí. tú vas y vienes. Nos tiraba con... Me parece flexible, ¿no? Sí. Entonces, el reglamento que la Junta invoca, que es un reglamento que está dentro de la ley, tanto del régimen electoral como de partidos, que esas leyes le ordenan a la Junta hacer reglamentos sobre diferentes cosas y en ese ámbito la Junta emite reglamentos. Este reglamento, que es un reglamento que tiene muchísimas vertientes, pero la parte que más ha llamado la atención es el de las encuestas. Este reglamento fue discutido con los partidos políticos. Entonces, parece que los partidos, y en mi relativamente largo ejercicio de cobertura política, me tocó cubrir la Junta Central Electoral. Esas audiencias que a veces son muy prolongadas y que se entiende que tanto hablar, los delegados a veces salen de la sala de audiencias, se sientan por ahí a cherchar mientras están los debates. A veces le aprueban un reglamento con usted fuera, Ay, es como si le cogen un defecto a un abogado que sale de la sala de audiencia mientras la audiencia se está desarrollando, y bueno, y cuando llega, el juez le cantó porque usted no estaba ahí. Le cogieron un defecto estando en el lugar, pero no estaba en el recinto, pero no estaba en el lugar correcto. Y una de las audiencias que yo recuerdo con más pesar, de esas prolongadísimas audiencias de la Junta, fue cuando estalló la granada. Yo estaba ahí. Y la granada estalló en un lugar donde nosotros nos habíamos parado. Y voy a hacer esto así rápidamente. Habíamos salido de la sala de audiencia porque estábamos hablando muchísima tontería. Esa cosa larguísima. Ya, vamos. Y nos sentamos donde estalló la granada. Estábamos ahí. Cuando llega uno de los actores,
que provocaba la audiencia. La cosa se va a poner buena y entramos todos para la sala de audiencia y ahí estalló la granada 3 minutos después de nosotros habernos parado de ese lugar. Si esa persona no llega, a lo mejor yo no estuviera aquí. Bueno. Casi se me corta El relato. el aliento por ese. Entonces, los delegados salen. Parece que los delegados en esta oportunidad hicieron lo mismo. Mientras se estaba discutiendo el bendito reglamento, salieron y se aprobó el reglamento donde hay muchísimas cosas, entre ellos las encuestas. ¿A qué se refiere la publicación de encuestas? No es que la Junta prohíbe la realización de encuestas, bueno, pues no lo puede prohibir. No es que la Junta prohíba que hagan preguntas de posicionamiento político, tampoco lo puede prohibir. La Junta lo que prohíbe es la publicación de resultados. Y la publicación de resultados de encuestas con resultados políticos se prohíben en casi todos los países donde se hacen elecciones en América. Y prohíben la publicación previo a un determinado periodo previo a las elecciones para no influir, que es el espíritu de las prohibiciones que contienen todas las legislaciones en Colombia, en México, en Ecuador, en Perú, en Chile, Argentina, todos los países prohíben la publicación de encuestas tan distantes de los procesos electorales, pero tampoco la pueden hacer 1 o 2 semanas antes del acto de votación. Publicarlas 8 días antes. Publicarla en algunos 16 días, algunos 12 días, en otros 1 semana antes de las elecciones. Aquí se prohíbe 1 semana antes de las elecciones. Si las elecciones son el próximo domingo, el domingo antes ya no se pueden publicar encuestas. Se pueden hacer, pero no se pueden publicar. Entonces, ¿qué procura la Junta? La Junta lo que procura es evitar que influyan al electorado. Pero ¿y cómo se puede influir al electorado de aquí al año 2028? Eso es imposible. Yo digo, la Junta tiene facultad para hacer lo que hizo. Ahora, no tiene ningún sentido. ¿A quién afecta la publicación de encuestas ahora? Nadie. Ahora lo que se hacen son mediciones, a ver, que no tiene ningún sentido, ninguna utilidad, porque de aquí, tantas veces se ha hablado que las encuestas son el reflejo del momento, pues dicen una fotografía. De aquí al 28 son muchos momentos cambiantes que se producen. ¿Por qué esa decisión ahora no le veo ningún sentido? ¿A quién afecta la decisión? A nadie. Si afecta a todos los partidos, si afecta a todos los actores, entonces es una disposición equitativa, no afecta a nadie. Pero no le veo ni intención, ni mala intención a la Junta, ni veo que eso pueda tener incidencia en las elecciones. La Junta tiene, para que las encuestas puedan ser realizadas con el rigor o con la seriedad, la propia ley establece que las encuestadoras tienen que ser registradas en la Junta Central Electoral. Y el hecho de que una encuestadora se salga del marco de esa legalidad no la exime de cumplir con el reglamento de la Junta Central Electoral. Porque la ley es igual para todos. Un partido que la Junta se incomode con la Junta y dicen, yo voy a renunciar a mi personalidad ante la Junta Central Electoral para que la Junta no me regule. No tiene ningún derecho con eso. No es partido. No. Es una asociación cualquiera, pero no es partido. La encuesta que no está registrada en la Junta Central Electoral, sus mediciones, bueno, sirven como información. Como información, pero
eventualmente nadie le va a hacer caso, porque van a decir, bueno, pues esa no está regulada, esa ficha la hicieron en un partido político, esa ficha la hicieron en tal lugar. Así que no le quite, no le dé mucho sentido a eso, que se vaya a retirar, a renunciar a su registro. Ahora, lo que puede hacer esa encuestadora y todas las demás es recurrir, porque es un acto administrativo, recurra al Tribunal Superior Administrativo, por ahí y atáquelo por ahí. Sí, por ahí va. Mira, yo empiezo por donde tú precisamente arrancaste con tu comentario, con tu análisis, y es el hecho de que ese reglamento que la Junta dio a conocer, divulgó en el día de ayer, fue discutido y hasta cierto punto consensuado con los representantes de los partidos políticos legalmente reconocidos. Es decir, la Junta lo consultó antes de tomar esta decisión, se aprobó ese reglamento y ese reglamento entró en vigencia a partir de ayer. Yo no percibo que todos los partidos políticos hayan expresado opiniones en relación a ese reglamento. Hubo un comentario del expresidente Danilo Medina en el día de ayer, que estuvo en una actividad en Cotuí, donde él indica que él entiende que esa prohibición en estos momentos es sospechosa, pero lo hace con un criterio eminentemente político. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana no puede quejarse en este momento de las encuestas que han sido divulgadas, porque son encuestas que lo colocan en una posición, si se quiere, muy buena en relación a sus resultados electorales del año 2024. La última encuesta que se dio a conocer públicamente cita al Partido de la Liberación Dominicana con 19.5, casi es un empate, bueno, casi no, es un empate con Fuerza del Pueblo, que se estima como que era la segunda fuerza política en importancia en el país. Lo sigue siendo. Pero desde el punto de vista por la representación que tiene a nivel congresional, a nivel municipal. No, tiene 19.6. 19, pero es medio punto. Son 19.5 a 19.6. Sí, pero es decir, eso en todo lenguaje, eso es nada. En toda lectura de encuesta es política. Bueno, y repito, lo que ha hecho el expresidente Danilo Medina es precisamente eso. Bueno, me prohíben que se divulgue encuesta en un momento en que mi partido se muestra creciendo. Y entonces él, obviamente, no está de acuerdo con que precisamente en este momento se limite la divulgación de resultados de sondeos políticos. Pero él no entra en una oposición radical a ese reglamento de la Junta Central Electoral. Y precisamente en el día de ayer, José Ignacio Paliza, que es el presidente del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, le recordaba al expresidente Medina que su partido estuvo presente cuando se discutió ese reglamento. Pero mire, señores, aquí nos vivimos quejando de que tenemos prácticamente actividad política durante 4 años. Es decir, que termina una elección e inmediatamente se juramenta el presidente, se juramentan los congresistas, se juramentan los alcaldes y los concejales o regidores. Inmediatamente arrancamos con una actividad política. Y hemos estado de acuerdo todos de que de alguna manera a eso tiene que ponérsele un freno. Y la responsable directa de frenar una campaña electoral a destiempo es precisamente la Junta Central Electoral. Es la que tiene la facultad legal para reglamentar lo que son los periodos electorales y por ende la actividad política en el país. Nosotros ahora mismo estamos inmersos en una actividad política. Es una actividad política constante. Cada fin de semana usted ve que los dos principales partidos de oposición tienen actividades masivas. Usted diría, bueno, son bajo techo, pero son actividades masivas. Masivas que no se corresponden tampoco, en todos los casos, con una apertura de campaña interna a nivel de cada organización política. La ley de partidos políticos establece que los partidos políticos deben fijar un periodo de inicio de su campaña interna para los aspirantes a cargos presidenciales, los aspirantes a cargos municipales y a cargos congresuales. Los partidos políticos abren un periodo de campaña para eso, pero ninguno de los partidos políticos ha abierto periodo de campaña para sus respectivas campañas internas. Pero estamos
Porque la ley establece una fecha, en julio. Exactamente. Pero del año estamos inmersos en una campaña política. Yo entiendo que el reglamento de la Junta Central Electoral, que como decía Gregory, abarca otras cosas que no se resaltan porque todo el mundo lo que le interesa es el tema de las encuestas, pero un aspecto positivo es de que ya usted podrá tener su nueva cédula de identidad personal y electoral sin necesidad de esperar el mes de su cumpleaños. Es decir, usted puede ir, usted nació en noviembre, usted puede ir ahora mismo a una de las oficinas que ha instalado la Junta Central Electoral y procurar que le den su nueva cédula. No, yo que nací en febrero, tendría que esperar a febrero. Los que no hayan nacido en el mes es a partir de las 9 de la noche. Dice, Sí, no, y tiene y en que, algunos lugares. Con una cita. Y tiene que agendar una cita. Bueno, pero ya. Pero es una facilidad. Estoy claro, recordando claro, que es una facilidad claro. adicional. Entonces, con el tema de las encuestas, usted dirá, bueno, el problema es que estamos en el 2026. Una encuesta que se dé a conocer ahora probablemente vaya perdiendo vigencia en el curso del tiempo, pierda igualmente impacto por el comportamiento, el pronunciamiento de ese dirigente político o partido que en algún momento esa encuesta esté favoreciendo, porque en el futuro puede cometer errores, puede cometer cualquier desliz que impacte negativamente lo que es su proyección y posicionamiento. Pero en definitiva, lo que hacen encuesta, es que la encuesta, aunque es una fotografía del momento, te puede ir marcando tendencia. Y entonces ahí hay ya una afectación entre los partidos políticos que en ese momento no son favorecidos por esos resultados, sobre todo en un tiempo tan distante de cada elección presidencial, congresual o municipal. Los partidos políticos tienen la ventana abierta para hacer encuestas de trabajo, hacer encuestas de medir su posicionamiento, de saber qué deben de alguna manera priorizar dentro de su estrategia de electoral y de posicionamiento político, cuáles son los candidatos o eventuales dirigentes que están marcando para una posición específica y concreta, que yo creo que en este momento es la fase que le corresponde a los partidos políticos. Utilizar las encuestadoras para este tipo de mediciones, que son mediciones importantes porque lo ayudan a tomar decisiones a lo interno que podrían proyectarse hacia el futuro, concretamente hacia la apertura de una campaña electoral. Entonces, yo particularmente estoy de acuerdo con esa decisión de la Junta Central Electoral. Me suscribo con ella, creo que la Junta Central Electoral tiene un papel. Me sorprende, por ejemplo, que un acto que ya van 2 actos que celebra, y lo voy a decir con nombre y apellido, que celebra la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Actos proselitistas. Sí, que son actos abiertamente proselitistas, donde ella se proclama candidata, que va a ser candidata del Partido Revolucionario Moderno. En estos momentos ya está corriendo por la nominación, pero esos son actos que se inscriben ya dentro de una campaña abierta a lo interno de su partido, y su partido no ha abierto esa campaña interna. Me sorprende que la Junta Central Electoral haya guardado silencio en relación a eso, porque, vuelvo y repito, eso está fuera de lo que establece el marco de la ley de partido y la ley electoral. Entonces, yo creo que, en definitiva, aquí, quienes se quejan de que tenemos una campaña política sin definición, sin fin, permanente, entonces debemos ver esa decisión, ese reglamento de la Junta Central Electoral enmarcado precisamente dentro de esos objetivos. De alguna manera, aquí hay que frenar el desbordamiento, la campaña electoral a destiempo. El que quiera hacer campaña puede hacer campaña, la Constitución se lo garantiza, pero sin esa estridencia, sin esa participación a nivel público y a nivel de medios de comunicación, que sencillamente mandan la imagen. El que viene aquí de visita de España y dura 3 meses, dice, bueno, ¿cuándo son las elecciones? La próxima semana se pregunta ¿cuándo son las elecciones? Entonces, yo sencillamente me inscribo en eso. Yo creo que, y vuelvo y repito, lo que para mí ha hecho el expresidente Danilo Medina, que es el único dirigente político que se ha pronunciado en relación a ese reglamento,
una opinión, dijo, me parece sospechoso que en estos momentos se paren las encuestas, pero se limitó a eso, no emitió un criterio, un juicio de fondo cuestionando realmente la decisión, sino que le parece sospechosa por las razones que ya expuse. A él le preguntaron, él no fue... Exactamente, tampoco lo dijo en un discurso no por fue un iniciativa discurso, propia. fue Sí. un periodista salió de una actividad y le preguntaron al presidente Medina qué opinaba de eso. Entonces él, un político, siempre tiene que buscar un agarre para impactar mediáticamente y lo que está en el tapete ahora mismo es el tema de las encuestas. ¿A quiénes afecta las encuestas? Yo dije ya que a los partidos políticos no los afecta ninguno porque están todos incluidos. Dicen dicen en el pueblo, como la canción lo que aquella, es igual no que lo que es igual no está. Así que todos quedan afectados. Las empresas que publican encuestas tampoco, porque la siguen haciendo. Pero eso no limita su trabajo, Sí. porque como yo dije, los partidos políticos tienen siguen esa ventana haciendo. abierta, la siguen contratando. ¿A qué afecta eso, el morbo? Bueno, Exactamente. la motivación de la Junta es institucional para emitir este reglamento que en parte trata el tema de las encuestas. Evidentemente hay algún sector, hay alguien o alguienes molestos con que se estén publicando encuestas. La razón, evidentemente, les perjudica. Ahora, aquí empezamos a hacer campaña y soy reiterativo y coherente con lo que he venido pronunciando sobre el particular. No hay forma en la práctica de quitar la manera que hacemos política. No hay forma, tú mencionas lo de Carolina Mejía, pero institucionalmente también estaba el partido Fuerza del Pueblo ayer en un lugar bajo techo, haciendo juramentaciones de directivas y haciendo pronunciamientos evidentemente proselitistas. No hay forma de evitarlo. No estoy opuesto Pero esos partidos se ajustan a lo que establece la ley y la Constitución. Ellos dicen que están haciendo actos institucionales, Bueno, no de promoción de un candidato específico. Pero una publicación, sí, pero una publicación de una encuesta no es una actividad política. ¿Qué va a suceder al momento en que no se estén publicando encuestas formales de las registradas ante la Junta Central Electoral, empresas registradas allí? Que se van a hacer encuestas y se van a difundir explícitamente en las redes sociales. Y los partidos políticos, si quieren difundir su encuestadora, ¿Entiendes? su encuesta, Entonces, pues la hacen. ¿Cuál es el uso de impedir que se publiquen las encuestas desde ahora? A 6 días de haberse terminado las elecciones generales de 2024, el presidente de la República convocó a 6, 7, 8 precandidatos, que se entiende son precandidatos presidenciales, dentro del PRM. Los convocó para hablar de política. Esa fue la primera actividad política de esta actividad política que hay. Permanente. Estamos en campaña permanente. Lo he mencionado. No hay, y pienso que es un desahogo y pienso que la costumbre muchas veces hace ley. Desde el inicio de nuestra era se ha convertido así hasta formalizar la ley establecida con los parámetros correspondientes, pero la costumbre hace ley. En el caso de la manera de hacer política en República Dominicana, no habrá forma y no pienso que haya perjuicio a ningún partido, a ninguna organización política, a ningún candidato, que hayan estas manifestaciones que se hacen bajo techo, por ejemplo. Pero el proceso de hacer activismo disfrazado en la práctica, no hay manera de impedirlo en República La ley lo Dominicana. prohíbe. Pero la Junta Central Electoral es poco lo que puede hacer, casi nada lo que puede hacer. Pero ya ¿Cómo prohíbe lo de Santiago? ¿Cómo prohíbe? En el pasado reciente le llamó la atención a dirigentes del PRM que hicieron actos masivos en algún momento y la Junta le llamó la atención. Sin embargo, sobre la marcha, Manuel, continúan realizándose cualquier tipo de actividades y acciones que evidentemente son partidarias, son de campaña, son de política, y no hay forma posible hasta ahora de que la Junta pueda ejercer un control de que los partidos se detengan. Fuerza del Pueblo también
hizo, y lo tomo como ejemplo porque me viene ahora a la memoria, una marcha en contra de los costos de la canasta básica, una marcha multitudinaria. Y hubo evidentemente... Y la Junta le llamó la atención. Le llamó la atención. Porque fue una actividad política disfrazada. Pero el curso de las actividades continúa. Las encuestas van a sufrir las empresas registradas ante la Junta, porque en las redes sociales, a partir de ahora, si sucede así, no van a sufrir nada, la van a seguir usando. las colocarán en las redes no sociales. pueden publicarla. Ya yo lo dije, los partidos tienen una ventana abierta, pueden seguir haciendo encuestas. Lo que publicó la semana pasada Diario Libre, a partir de la disposición de la Junta, no lo podrá Ya hacer. no lo podrá hacer, exactamente. Hasta julio, Esos medios convencionales. hasta julio del año 2027, que es cuando se abre la pre-campaña. Lo que pasa es que nosotros no podemos seguir actuando bajo el predicamento de que hay situaciones de hechos que tenemos que aceptarlas, porque ya son situaciones que marcan un tipo de comportamiento, de una conducta del liderazgo político. No, aquí lo que hay que hacer es ajustarse a lo que establece la ley, porque si queremos tener un régimen de derecho y de control. derecho, como dice la Constitución, socialmente de derecho, entonces tenemos que enmarcarnos en lo que establece la ley. Y si hay órganos de control, nosotros aquí criticamos muchísimo, por ejemplo, cuando sucede un hecho y uno dice, bueno, pero el órgano de control, ¿dónde estuvo? Y aquí hay muchísimos hechos que se han producido donde tú dices que el órgano de control estaba en Belén con los pastores y mirando para arriba, bebiendo su refresco y no sabe que eso ocurrió en sus narices. Entonces, aquí ya, de alguna manera, nosotros tenemos que avanzar, tenemos que fortalecer el régimen de derecho. Y un régimen de derecho pasa por instituciones fuertes, una democracia fuerte, una democracia de consecuencia. Porque si seguimos aceptando las cosas de hecho que se producen, entonces, ¿dónde vamos a llegar? Lo consuetudinario muchas veces no hace daño. Un desorden. No hace daño, la costumbre no hace daño en muchas ocasiones. Pienso que esta actividad de partidismo electoral no hace daño. A mi manera de ver, no hace daño. Hay costumbres, que la costumbre hace ley, pero también hay malas costumbres. Está bien, pero o sea, respecto a esto, pienso que no hace daño. A propósito, quien pueda leerlo, a Aníbal de Castro hoy día, en su columna de Diario Libre, lo menos que le dice es derrochadora y autoritaria a la Junta Central Electoral. Bueno, lo menos que le dice. Es una decisión que afecta a pero es interesante, relata las partes constitucionales y de ley que indica que es una atribución que la Junta se excede. Es interesante el artículo del escrito de Aníbal de Castro. Eso es parte del caseo y del debate que producen decisiones de esta naturaleza, pero nadie puede cuestionar que la Junta la tome. Esa es la facultad de la Junta, reglamentar un proceso electoral. Y entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde se lo permite lo que establece la Constitución? Y el gran problema de aquí es que siempre, cuando hay leyes adjetivas, cuando hay reglamentos, de alguna manera esos reglamentos y esas leyes adjetivas en algún punto entran en contradicción con lo que establece la Constitución. Bueno, hay un tema que se llama derecho fundamental. Hay una línea así que está cerca de violarse. Recurra al órgano competente. Al constitucional o al Tribunal Superior Electoral. Oía alguien... O administrativo en este caso también. En este caso administrativo, porque es un acto administrativo. Bueno, verdad que sí, después no tiene nada que ver con se crearon las altas cortes, sí, eso pasó, sí. Eso es un acto administrativo. Porque no es un acto precisamente que perjudica a los partidos políticos. No. Es un acto administrativo que los partidos, como son actores, pueden recurrir, y cualquier persona puede recurrir a las encuestadoras, pueden recurrir a los diferentes órganos que están establecidos por la Constitución. Oye, alguien que habla mucho disparate. Esencialmente mucho disparate. Que esa disposición afecta el derecho al trabajo. Pero por favor. ¿Al de qué? El derecho al trabajo.
Oh my God. Bueno, porque las encuestadoras de los utilizan, encuestadores, sí. las encuestadoras utilizan el llamado, los llamados, los que hacen el trabajo de campo, que es un grupo numeroso, debe andar por alrededor de 100 personas, Que recurra ante la OIT. que van que son contratados por todas, porque es un trabajo especializado. Sí. Todas las encuestadoras utilizan prácticamente el mismo equipo para el trabajo de campo. Ah, bueno, pues esta persona dice que eso afecta al derecho al trabajo, porque esa gente no podrá trabajar. Mira, yo voy a aplicar un que no, es que yo tengo que trabajar con fulano este fin de semana. Pero ¿quién le dijo a usted que no se pueden hacer encuestas? Pero eso es relativo, eso no va a afectar. Eso Pero ¿quién le dijo a ese ciudadano que no van a hacer encuestas? Sí. Lo que se dice es que no se publiquen las encuestas. De manera institucional, si nosotros aquí deberemos contratar una encuestadora para que haga a nombre de... Bueno, ya no. De la mañana por No, teléfono. pues ya no tiene sentido porque no podemos publicarla. No se puede publicar. Pero si nosotros publicamos, mandamos a hacer una encuesta, nosotros no la podemos divulgar como medio, pero la podemos filtrar para que todo el mundo la comente. En las Sí. redes, por ejemplo. En las redes. La filtramos y todo el mundo la comenta. Pero ya para nosotros hay otros escenarios que podemos aprovecharlo de manera muy perfecta y sin necesidad de hacer encuestas. Sí. Al mediodía el presidente tiene un cariñito para las damas. Él no puede ser candidato. Ya, o sea, ya eso es tradicional. para son sí. 1.500 pesos, no sé si en un momento Bueno, de habrá crisis, que ver si son en un 1.500 momento pesos. de crisis se lo aumentan a 2.000 o se lo bajan a 1.000, pero son 1.500. Sí, Todos ¿Qué los monto se invierte? Porque es a Bueno, muchas madres en el depende de la país. cantidad de Muchas madres que eso... 1.500, 1.600 millones de pesos. Sí. Bueno, pues a partir de No, hoy... estamos en crisis, pero a la madre hay que siempre distinguirla. Claro, porque aunque uno esté en crisis, no se manifiesta con la madre cuando la tuvimos viva. El niño se cuadra feo, pero la tira lejos. Mira, a las 12:30 en el Club San Carlos, está en la agenda presidencial, el presidente va a iniciar esa actividad y a partir de ahí se distribuye esa actividad en muchas partes del país, en las provincias del país, para madres que necesitan esos recursos. ¿Serán las asignadas mensualmente a los planes de asistencia del gobierno, supongo? Sí, la cogen Pero están del mismo identificadas padrón. así por el CIUPEN. Si en el CIUPEN hay una Hay data una data ahí, donde claro. se identifica a las madres vulnerables y entonces esos recursos van precisamente a las madres vulnerables, como van también lo que es el incentivo escolar, que me parece que son 1.000 pesos, ¿verdad? Que yo no entiendo por qué le dan incentivo escolar. Bueno, pero yo estoy tratando de recordar la cantidad de programas que hay. Está está el incentivo escolar. Lo que yo no he visto nunca, que para el Día del Padre, coño, Ay, le Dios sacan. mío. Oye, salió. salió. Le sacan lo del pote al padre, ¿verdad? No, precisamente no le dan nada para que no se vaya a beber. Sí, para que no se... Pero Bueno. yo no entiendo por qué le dan a los padres 1.000 pesos como incentivo para que manden a los hijos. Pero es una obligación. Además, le dan el transporte gratis. Oye, oigan esto, transporte gratis. La comida en la escuela. Los uniformes, los libros y útiles gratis. y útiles. Y también hay que darle 1.000 pesos para que... Desayuno y almuerzo. Y también hay que darle 1.000 pesos. Desayuno, almuerzo y merienda. Y también hay que darle 1.000 pesos para incentivar los que lleve el hijo, los hijos a la escuela. Eso pudiera el Estado economizárselo. Claro. Bueno, Es un hay dispendio. precisamente en el día de ayer, el expresidente Leonel Fernández, aunque ese tema lo podemos abordar más adelante, habló precisamente de esa política social del gobierno. Así que eso lo podemos abordar más adelante. Después de la señora Sí. pausa. Sí, bueno, está bien. Sí. Pues yo iba a arrancar con un tema que a mí particularmente, y yo pienso que a ustedes también, le tiene que estar generando preocupación. Anúncialo desde ahora. Bueno, señores, yo no recuerdo, y yo siempre lo pongo de ejemplo a ustedes dos que conocen más la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense, que este servidor, que solamente ha ido de vacaciones a los Estados Unidos. Pero ustedes conocen perfectamente bien esa idiosincrasia. Pero no recuerdo una época en los Estados Unidos
donde se hayan producido tantas acciones de violencia contra símbolos de poder o concretamente contra el símbolo específico del poder, como está ocurriendo en los Estados Unidos. O contra el Este presidente fin de semana sí, sí. hubo una persona, dicen que tenía problemas mentales, que se paró frente a un puesto de control de la Casa Blanca, el servicio secreto disparó contra él muere, hay un transeúnte que está en estado grave, que resultó herido precisamente por esa balacera que provocó el servicio secreto, que alteró las actividades a lo interno de la Casa Blanca. Incluso los periodistas asignados a la Casa Blanca fueron llevados por el servicio secreto y colocados en el piso, bajo advertencia de que no se levanten, porque estaban creyendo que se estaba produciendo un hecho de mayor significado. Pero esto está generando precisamente ya esa tensión en los Estados Unidos. No hace un mes que un individuo en un hotel calificado de Washington, penetró, se hospedó, armado igualmente, y disparó en una actividad donde estaba presente el presidente Donald Trump, hirió a un miembro del servicio secreto, que salvó la vida porque tenía un chaleco antibala, pero ustedes saben ya el rebú que eso provocó en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Entonces, si nos retrotraemos antes del presidente Trump llegar a la Casa Blanca, hubo un atentado en su contra, donde milagrosamente salvó la vida, y ya posteriormente se han producido otros 3 atentados que el propio servicio secreto, las propias autoridades de los Estados Unidos definen que el blanco fundamental era el presidente Donald Trump. Todos estos hechos lo que generan es que algo no anda bien en esa sociedad de los Estados Unidos. Ustedes dirán que es usual que en Estados Unidos se produzcan tiroteos, que es usual que en Estados Unidos se atente contra un presidente de la República, se atentó contra Lincoln, se atentó contra Kennedy, se atentó contra Ronald Reagan. Es decir, que hay un historial, por ejemplo, de que otras figuras importantes como Martin Luther King, está el hermano del expresidente Kennedy, que igualmente fue abatido, y usted dice, bueno, son situaciones que se van produciendo en los Estados Unidos, pero vuelvo y repito, me concretizo en este caso a estos hechos que estoy mencionando, que se han producido en el marco... Muy frecuentes. Exactamente, y en el marco de una sociedad donde es evidente que el odio ha ido creciendo. Profundamente agraviada, podría decirse, o profundamente herida por la retórica, muy dividida, se crea una fractura social significativa que se expresan estas manifestaciones de violencia que se puede contener, que al presidente Trump le rozaron un tiro en una oreja que por poco, si no mueve la cabeza, lo hubiera impactado. Después lo demás que tú acabas de señalar. Evidentemente que el presidente tiene que estar con una protección redoblada, porque hay, evidentemente que hay una intención muy amplia de individuos violentos. Me parece que no es el único incidente que ha ocurrido en torno a la Casa Blanca. En No, una ocasión hubo otro atentado donde incluso un miembro de la Guardia Nacional resultó gravemente herido. Sí, entonces hay como que esa crispación social está muy latente en la sociedad de los Estados Unidos, y algunos lo atribuyen al discurso incendiario del propio presidente, pero de la forma que sea, es una sociedad que está muy dividida, una franja importante que apoya al presidente Trump en todo lo que hace y todo lo que dice, y otra franja también importante que no se aviene al comportamiento de dirigir del presidente Trump. Entonces, los presidentes, como tú señalas, siempre, en cualquier lugar del mundo, los líderes de dimensión están expuestos a
a atentados, están expuestos, su vida siempre está expuesta a que sea afectada por un individuo violento, mucho más en los Estados Unidos, donde ha habido ese comportamiento de atentado contra los líderes. Tú mencionaste de repente 5, han matado 3 presidentes, Lincoln, McKinley y Kennedy. Sí. Mataron a un candidato que iba derecho a la presidencia, que fue Robert Kennedy. Mataron al líder fundamental de los derechos humanos, que fue los derechos civiles de los Estados Unidos, Martin Luther King. Mataron otro gran símbolo, que fue Malcolm X. Y así podemos mencionar una infinidad de líderes. Ronald Reagan por poco lo matan. En ese hotel, precisamente. Mataron hace un año a uno de los precursores de la juventud de la campaña de Donald Trump. Exactamente. Parte del odio. Entonces, es parte del odio, es parte de esa fractura social significativa que tiene los Estados Unidos, que uno espera que eso desaparezca en algún momento, y eso tiene que partir por el discurso conciliador desde arriba, y no con un discurso incendiario desde arriba. Tan sencillo como eso. Es extraño ese tema porque ninguna nación que uno conozca aparentemente, la primera magistratura del Estado recibe tantos ataques claros y directos que uno conozca y habrá quizás informaciones que no se conozcan públicamente, pero tan evidente así como en Estados Unidos. Y tan reiterativo. Sí, claro, verdaderamente. Y ocurre ahora. Previamente, a menos que haya habido un complot desvelado, pero así, tan evidente, sí. Es muy pertinente esa observación. Y es preocupante. Sí, es preocupante. Es preocupante. Estoy diciendo que es preocupante. Sí, hacemos ya pausa. Venimos en breve.